Bienvenidos a todos, empezando con la lectura de cualidades de Srila Prabhupada. Su divina gracia se Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien distribuyó con éxito el mensaje del Señor Krishna por todo el mundo, no era un alma condicionada común y corriente, regida por las duras leyes de la naturaleza material. Aunque para los iluminados puede haber parecido exhibir características comunes, es evidente a través del estudio cuidadoso de su vida y actividades que Srila Prabhupada exhibió perfectamente las 26 cualidades de un devoto puro del Señor Krishna. Aprendemos de la literatura védica que aquel que posee estas cualidades está necesariamente libre del cautiverio material y disfruta de una posición eterna en la asociación íntima del Señor Supremo. Un alma tan grande es muy raramente encontrada dentro de este reino material y debido a su pureza incomparable y su exaltada posición es adorable para todo el mundo. Individualmente y como una sociedad colectiva de devotos aspirantes, siempre debemos esforzarnos por apreciar las cualidades divinas de Srila Prabhupada, enseñar esta aplicación a otros y realizar todas nuestras actividades devocionales para su satisfacción. Este tratado es un intento imperfecto pero esperanzador de complacer a Srila Prabhupada, ilustrando de manera práctica cómo él mostró perfectamente las 26 cualidades de un devoto puro del Señor Krishna. 1. Misericordioso. La máxima expresión de la misericordia es brindarle a todos la oportunidad de desarrollar amor puro por Dios. La prédica de Srila Prabhupada encaja claramente en esta descripción. Su distribución de misericordia no era el cumplimiento mecánico de un deber que le había sido impuesto por una autoridad superior, sino que se manifestaba naturalmente como resultado de su sincera compasión por las almas condicionadas que habían sufrido durante tanto tiempo. Era ilimitada y omnipresente, cayendo por todas partes como una agradable lluvia sobre los ardientes corazones de esta era. Cuando Srila Prabhupada daba conferencias durante los primeros días del movimiento para la conciencia de Krishna, solía decir a sus oyentes: he venido a su país no para tomar nada, sino simplemente para dar. Aquellos que eran honestos y sinceros podían percibir el deseo puro de Srila Prabhupada de otorgarles la forma más elevada de misericordia, y guiados por la superalma se ponían voluntariamente bajo su guía y protección. Aunque Srila Prabhupada ya no está en nuestra visión material, su misericordia es tan inalcanzable hoy como lo era antes. El alma liberada no está atada al tiempo ni al espacio, ni tampoco su misericordia. Solo hay que abrir el corazón para recibir esta bendición que se distribuye gratuitamente a todos. 2. No desafiante. Cuando Srila Prabhupada conoció por primera vez a su maestro espiritual Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, este apoyaba el esfuerzo de Mahatma Gandhi por liberar a la India de las garras del dominio británico. Durante esa reunión, los dos entablaron una discusión en la que Srila Prabhupada expresó su punto de vista sobre este asunto político. Srila Bhaktisiddhanta respondió derrotando la noción de Srila Prabhupada, utilizando la lógica sólida y la evidencia de las escrituras para demostrar que solo la conciencia de Krishna podía liberar a la India, así como al resto del mundo, de todas las formas del sufrimiento material. Debido a que Srila Prabhupada no era desafiante, pues estaba bendecido con toda humildad y respeto, se entregó muy gentilmente a la conclusión infalible de su maestro espiritual y lo aceptó como su guía espiritual. A partir de este pasatiempo instructivo y trascendental podemos ver que un devoto puro del Señor Krishna nunca es desafiante y que debemos comportarnos en presencia de Vaishnavas genuinamente avanzados si deseamos elevarnos al plano de la conciencia divina. Aunque Srila Prabhupada era un asociado personal del Señor Krishna y era capaz de dar guía espiritual al mundo entero, siempre estaba rendido a los pies del loto de su maestro espiritual y nunca exhibió ni una gota de desafío en su carácter. 3. Veraz. A finales de los años 60, una generación de hombres y mujeres jóvenes participó en una rebelión masiva contra la vida de mentiras que había perpetrado sobre ellos el gobierno, las escuelas, los medios de comunicación y las grandes empresas.
Se habían cansado de un sistema social que sofocaba su desarrollo en una red de mentiras, engaños y explotación. En esa época, Srila Prabhupada llegó a la escena, predicando con valentía el mensaje del Señor Krishna. Hablaba con la verdad sin alterar nunca el mensaje puro en un cobarde deferencia a la época y las circunstancias con el fin de atraer seguidores, fama y dinero. En una atmósfera que bullía con los vapores de la gratificación sensorial sin restricciones, Srila Prabhupada presentó un proceso de vida espiritual que se basaba en el sacrificio personal y la purificación de los sentidos. En aquellos días el movimiento por la paz estaba de moda y era extremadamente impopular hablar ante los jóvenes en favor de cualquier forma de actividad militar. A pesar de esta fuerte opinión pública, Srila Prabhupada habló la verdad acerca del Bhagavad Gita, explicando a sus jóvenes oyentes acerca de la perfección espiritual de Arjuna al luchar en una violenta guerra bajo las órdenes del Señor Krishna. Debido a su presentación directa del mensaje del Señor Krishna y a su propio ejemplo brillante de perfección espiritual, la gente gradualmente comenzó a entender lo que estaba diciendo y recibió el mensaje con gran deleite. Tal fue el poderoso efecto de la veracidad de Srila Prabhupada. 4. Igual para todos. Un devoto puro del Señor Krishna ve la naturaleza espiritual de todos los seres vivos, sin importar las diferentes formas materiales en las que se manifiesten temporalmente. Observa que todas las almas son cualitativamente iguales, aunque sus personalidades espirituales individuales siguen siendo claramente únicas. Además, siempre está pensando en cómo beneficiarlas y por lo tanto es igual con todos en lo que respecta a su perspectiva y trata a todas ellas. Srila Prabhupada exhibió esta característica sublime de un devoto puro y por lo tanto era el representante ideal del Señor Nityananda Prabhu, quien deseaba inundar el universo entero con el amor de Dios. Estaba constantemente inmerso en distribuir la misericordia del Señor Nityananda a todos, sin importar sus situaciones materiales, y humildemente pidió a sus discípulos que lo ayudaran en este esfuerzo. Durante una de las primeras conferencias que se dio en el templo de la parte baja este de la ciudad de Nueva York, un vagabundo entró tambaleándose por la puerta principal, se acercó al estrado de conferencias, le entregó a Srila Prabhupada un rollo de papel de seda y luego se fue, completando su demostración. A pesar de esta extraña conducta del vagabundo, Srila Prabhupada, debido a que era igual a todos, no tomó en serio su posición defectuosa, más bien tomó nota de la chispa de devoción que emanaba y expresó su aprecio diciendo: «Solo mira, él acaba de comenzar su servicio devocional». 5. Impecable. Srila Prabhupada era intachable debido a su permanente situación en la energía interna del Señor Krishna, la cual por naturaleza proporciona la libertad de las 4 faltas que se encuentran en las almas condicionadas, es decir, las tendencias a cometer errores, a estar bajo la influencia de la ilusión, a engañar a los demás y a poseer sentidos imperfectos. Debido a que Srila Prabhupada realizaba todas sus actividades devocionales con un humor de entrega consumada a los deseos del Señor Krishna, sus actividades eran guiadas por la mano personal del Señor y en consecuencia estaban libres de errores. Su libertad de la ilusión se confirmaba por el hecho de que mediante su labor de prédica, cientos y miles de almas se iluminaron con el conocimiento espiritual. Su disposición a sacrificar su propia comodidad personal por el servicio a la humanidad demostraba su completa libertad a la tendencia a engañar a los demás, y finalmente sus ojos, al estar teñidos con el ungüento del amor por Dios, eran completamente espirituales y estaban libres de defectos, al igual que el resto de sus sentidos, que siempre estaban ocupados en el amoroso servicio trascendental del Señor Krishna. 6. Magnánimo. Srila Prabhupada fue magnánimo, en el sentido más verdadero de la palabra, ya que sus regalos al mundo fueron ilimitados y llenos de un tremendo valor espiritual. Nos dio una maravillosa filosofía de vida y el conocimiento de nuestras verdaderas identidades espirituales, así como hermosas deidades para adorar, el santo nombre para cantar y delicioso prasadam de Krishna para deleitarnos. Srila Prabhupada también nos dotó con la vivificante asociación de nuestros hermanos y hermanas espirituales, la oportunidad de criar hermosos hijos devotos y sobre todo la oportunidad de desarrollar amor puro por Dios y regresar a una vida de eternidad, conocimiento y bienaventuranza,
en la asociación del Señor Krishna en el mundo espiritual. A cambio de todas estas bendiciones, Srila Prabhupada nos pidió nada para sí mismo, sino simplemente que le demos esta oportunidad a los demás. Nos abstengamos de actividades pecaminosas y cantemos Hare Krishna. De esta manera, entregándose desinteresadamente a cada paso, Srila Prabhupada exhibió perfectamente la naturaleza magnánima de un devoto puro del Señor Krishna. 7. Leve. El comportamiento apacible de Srila Prabhupada era otro rasgo muy atractivo de su personalidad divina. En este mundo material, por lo general, se observa que cuando una persona alcanza una posición de gran autoridad, se enloquece con el falso prestigio y pierde todo rastro de apacibilidad en su comportamiento. De ese modo se convierte en una fuente de ansiedad para sus subordinados y para todos aquellos con quienes interactúa. Srila Prabhupada, aunque era la mayor autoridad del mundo, nunca mostró la cualidad del falso orgullo y siempre mantuvo una naturaleza apacible, con la que todos se sentían a gusto. Hay una hermosa fotografía de Srila Prabhupada que aparece en la parte posterior del gran volumen 2 del libro de Krishna, con cubierta plateada, en la que parece estar examinando una flor que tiene en la mano. Esta fotografía expresa mucho más la naturaleza apacible de Srila Prabhupada de lo que este escritor débilmente equipado puede esperar comunicar. 8. Limpio. Srila Prabhupada exhibió una limpieza suprema tanto interna como externa. Su corazón y su mente estaban constantemente sumergidos en las aguas purificadas del amor por Dios y su cuerpo resplandeciente estaba siempre ocupado en el servicio devocional puro del Señor. La limpieza de Srila Prabhupada era tan profunda y de tan largo alcance que no solo él mismo era impecable, sino que también purificó las vidas de miles de hombres y mujeres que anteriormente no poseían un concepto adecuado de limpieza espiritual o corporal. 9. Sin posesiones materiales. Un devoto puro del Señor Krishna siempre está buceando y saliendo a la superficie en el océano de la felicidad espiritual. En los Vedas se explica que una gota de esta felicidad es millones de veces mayor que todo el placer que se deriva de la liberación, ni qué decir del insignificante placer que proporciona la gratificación material de los sentidos. Desde esta perspectiva es claro que un devoto puro no depende de la acumulación de posesiones materiales para la felicidad. Él acepta solamente la cuota que le otorga el Señor, utilizándola para mantener su cuerpo y alma juntos para la ejecución del servicio devocional, y mantiene plena conciencia de que estas comodidades son en realidad propiedad del Señor. Durante los años que pasó en Vrindavana preparándose para su eventual viaje al oeste, Srila Prabhupada vivió de manera muy sencilla en una pequeña habitación en el patio del templo de Radha Damodara. Una pequeña cama, un escritorio y algunas otras comodidades estaban allí para ayudarlo en su servicio a la deidad y en su trabajo de traducción. Después de predicar vigorosamente en Occidente durante varios años, el Señor Krishna le concedió a Srila Prabhupada una opulencia ilimitada. A pesar de tener acceso a ese vasto tesoro, Srila Prabhupada nunca reclamó nada de él como suyo, sino que utilizó cada centavo en el servicio del Señor Krishna y llevó toda su parafernalia personal de templo en templo en una pequeña maleta del tamaño de una bolsa de mano. 10. Realiza trabajo de bienestar para todos. En la historia de Sudama Brahmana que se encuentra en el libro de Krishna, se afirma que cuando se le presta servicio amoroso al Señor Krishna, toda la creación se beneficia como resultado de ello. De este modo, un devoto puro del Señor que siempre está dedicado al servicio devocional realiza labores de beneficencia para todos. Estas labores de beneficencia no se parecen en nada a la filantropía que se lleva a cabo en el mundo material, en la que se les proporciona a los menos afortunados algún tipo de facilidad para compensar temporalmente su condición de sufrimiento. Más bien, su propósito es liberar por completo a las almas condicionadas de la existencia material y bendecirlas con una vida eternamente dichosa en el reino espiritual. Srila Prabhupada sirvió al Señor Krishna de todo corazón y sin desviación durante su lila entre nosotros. De esta manera benefició al mundo entero indirectamente a través de su servicio devocional y directamente mediante su presentación de un potente programa espiritual capaz de neutralizar la existencia material de cualquiera que lo tomara en serio. Sin embargo, su labor benéfica no se detuvo con su desaparición física, ya que la fuerza de predicación que puso en marcha continuará elevando espiritualmente
a los habitantes de este mundo durante los próximos 10.000 años, superando así con creces la escasa filantropía realizada por aquellos absorbidos en el concepto corporal de la vida. 11. Pacífico. Srila Prabhupada describió una vez la mente de un devoto puro como muy pacífica, como un estanque campestre lleno de agua cristalina, hermosas flores de loto y cisnes deslizándose alegremente por él. Este estado mental tan buscado es una cualidad natural de quien está situado en la trascendencia a los pies del loto del Señor Krishna, mucho más allá de la turbulencia del mundo material y de los sentidos materiales. Srila Prabhupada era ciertamente muy pacífico debido a su propia situación de conciencia pura de Krishna, asumiendo la inmensa presión y responsabilidad de una familia espiritual mundial y los problemas concomitantes que surgieron de ello. Srila Prabhupada impartió amor, guía e instrucciones prácticas con gracia y plena compostura, sin perder nunca el contacto con su naturaleza pacífica. 12. Entregado a Krishna. La entrega completa de Srila Prabhupada al Señor Krishna se demostró por su constante dedicación al servicio devocional con cuerpo, mente y palabras. Un síntoma de un alma que está completamente entregada al Señor Krishna es su consiguiente desapego de la afectación corporal. A la avanzada edad de 70 años y frente a varios ataques cardíacos y otros ataques que habrían incapacitado y desmoralizado a un simple mortal, Srila Prabhupada, sin ayuda de nadie, rompió la formidable fortaleza de Maya y plantó la semilla del servicio devocional en los corazones de millones de almas caídas. Su capacidad para lograr esta hazaña se debió a su entrega completa al Señor Krishna. 13. Sin deseos. Se dice que una persona no tiene deseos cuando su único interés reside en satisfacer los sentidos trascendentales del Señor Krishna. Los deseos fluyen eternamente como un río desde el corazón de la entidad viviente, y el proceso de conciencia de Krishna tiene por objeto cambiar la calidad de estos deseos de materiales a espirituales, momento en el cual se dice que ha alcanzado el amor puro por Dios. Aunque Srila Prabhupada comenzó su labor de prédica de una manera muy humilde, con el tiempo su misión se volvió enormemente exitosa y fue bendecido con una opulencia ilimitada por la gracia del Señor Krishna. Hemos visto una y otra vez a lo largo de la historia que cuando una persona adquiere grandes cantidades de riqueza y poder, se apega por completo y se contamina debido a la poderosa fuerza de sus deseos materiales. Srila Prabhupada, por el contrario, permaneció apartado de esta contaminación debido a su completa absorción en el deseo de complacer al Señor Krishna. 14. Indiferente a la adquisición material. Como un devoto puro del Señor Krishna no tiene deseos naturalmente, es indiferente a las adquisiciones materiales. Las comodidades materiales pueden ir y venir por voluntad del Señor, pero eso no le preocupa en lo más mínimo. Srila Prabhupada señaló una vez que a veces es necesario exhibir diversas opulencias para atraer las mentes de las almas condicionadas a la conciencia de Krishna, y que si simplemente se hubiera sentado debajo de un árbol y predicado, muy pocas personas habrían venido a escuchar. Por lo tanto, construyó templos bellamente ornamentados y predicó desde ellos para poder transmitir eficazmente el mensaje del Señor Krishna. Sin embargo, en ningún momento tuvo deseos de establecerse cómodamente para disfrutar de esas comodidades, prefiriendo en cambio seguir un programa tremendamente riguroso de viajes y prédica, con el que ni siquiera el más joven y saludable de sus discípulos podría seguir el ritmo. 15. Fijado. Cuando Srila Prabhupada recibió instrucciones de su maestro espiritual de predicar la conciencia de Krishna en inglés, tomó la orden como su vida y alma y se propuso llevarla a cabo diligentemente. En 1944, Srila Prabhupada fundó la revista De Vuelta al Supremo y se ocupó solo de su publicación y distribución durante muchos años, sin desviarse ni una sola vez de su esfuerzo sincero por complacer a su maestro espiritual. Como resultado de la firme determinación de Srila Prabhupada, todas sus actividades de prédica se vieron coronadas por un éxito glorioso, e incluso ahora, en su ausencia física, su obra se lleva a cabo en todo el mundo. 16. Controla completamente las 6 malas cualidades. Un devoto neófito del Señor Krishna que se toma en serio el logro del éxito en la vida espiritual se esfuerza por controlar las 6 malas cualidades, a saber, la lujuria, la ira, la codicia, la ilusión, la locura y la envidia, que actúan como un veneno mortal sobre su constitución si no se las domina. Su método práctico para lograr esto es ocupar activamente su cuerpo, mente y palabras en el servicio devocional del Señor Krishna,
que tiene el poder de neutralizar estos mecanismos de la misma manera que a una serpiente se le priva de su capacidad de inyectar veneno cuando se le quitan los colmillos. Sin embargo, Srila Prabhupada no necesitaba controlar estos mecanismos ya que estaban completamente ausentes de su naturaleza. Él era como una gema vaituria que manifestaba una miríada de hermosas cualidades trascendentales a cada momento, mientras se movía en su brillante luz de su servicio devocional puro. Puesto que aún somos muy susceptibles al ataque de las 6 malas cualidades, debemos colocar nuestra cabeza con toda humildad a los pies del loto de Srila Prabhupada, dedicarnos con entusiasmo a su glorificación y tratar de complacerlo cumpliendo su misión lo mejor que podamos. Al hacer esto, con seguridad nos purificaremos de nuestra contaminación material y desarrollaremos amor puro por Dios. 17. Come solo lo necesario. Aunque Srila Prabhupada le servían el prayada más opulento que sus amorosos discípulos le ofrecían a menudo en grandes cantidades, él nunca abusaba de ese lujo, tomando solo porciones muy pequeñas y distribuyendo el resto entre los devotos. Como regla general, a quien se encuentra en la orden de vida de renuncia se le prohíbe comer alimentos deliciosos, ya que esto puede arrastrarlo de la lengua al remolino material y arruinar así su avance espiritual. Sin embargo, debido a su excelso estado espiritual, Srila Prabhupada nunca se vio afectado negativamente por esas deliciosas culinarias que el Señor Krishna le concedió. Siempre mantuvo plena potencia espiritual y una dedicación completa a la satisfacción de los sentidos trascendentales del Señor. 18. Sin embriaguez. La entidad viviente de este mundo material se ha vuelto indudablemente demente debido a la influencia embriagadora de Maya. En realidad es un ser espiritual, parte integral del Señor Krishna y realiza sus diversas acciones en un campo de actividades que no es nada más que la energía divina del Señor. Sin embargo, debido a su embriaguez, se ve a sí misma como un cuerpo material, olvida su relación íntima con el Señor y no logra ver que todo lo que la rodea emana de la suprema verdad absoluta. Srila Prabhupada nunca estuvo bajo la influencia de estos conceptos erróneos, como lo demuestra su servicio devocional supremo. Por humildad natural nunca participó en la promoción de su propia posición distinguida, pero en una ocasión cuando se le presionó para que diera información sobre su posición respondió muy modestamente: no puedo recordar un momento en el que no estuviera pensando en el Señor Krishna. El recuerdo inquebrantable que Srila Prabhupada tenía del Señor proporcionó el ejemplo perfectamente refulgente de cordura espiritual y al servirle fielmente eventualmente nos liberamos de nuestra embriaguez material. 19. Respetuoso. Srila Prabhupada era respetuoso con todas las entidades vivientes porque con un corazón puro las veía como hijos del Señor Supremo de quien estaba completamente enamorado. Después de difundir con éxito la conciencia de Krishna por todo el mundo, Srila Prabhupada fue criticado a veces por aquellos que estaban celosos de sus logros. Un hombre ordinario se habría sentido ciertamente ofendido por esta conducta y hasta podría haber considerado tomar represalias de una forma u otra. Sin embargo, Srila Prabhupada, debido a su genuino respeto por todos, no respondió a sus ataques de esa manera. Aunque advirtió a sus discípulos que protegieran sus enredaderas devocionales evitando esta blasfemia, elogió a sus detractores como merecedores de todo respeto. De esa manera, aunque se le dieron motivos para ser irrespetuoso, Srila Prabhupada permaneció gloriosamente apartado de esta contaminación material. 20. Sin falso prestigio. La humildad de Srila Prabhupada era inconcebiblemente profunda y sincera e inspiró a una generación de hombres y mujeres jóvenes cuyo estilo de vida se había basado prácticamente en el rechazo de la autoridad, a rendirse voluntariamente a sus pies de loto. Srila Prabhupada nunca se atribuyó el mérito de sus muchos éxitos, prefiriendo siempre reconocer la gracia de su Guru Maharaj y la ayuda que le dieron sus discípulos. Durante una conferencia, Srila Prabhupada conmovió los corazones de sus discípulos cuando afirmó que los consideraba representantes de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, enviados para ayudarlo en su misión de prédica. Esta expresión de sincera gratitud ejemplificó el humor devoto y humildad de Srila Prabhupada, y todos aquellos que siguen el camino espiritual deberían aspirar a seguir sus pasos en este sentido. 21. Tumba. Sudama Prabhu relató una vez un incidente que tuvo lugar entre él y Srila Prabhupada, a partir del cual se conoció la definición Vaishnava de la palabra serio. Srila Prabhupada había estado explicando a sus discípulos que un devoto del Señor Krishna siempre es serio. Al oír esto, Sudama, que por naturaleza era una personalidad pintoresca y efusiva, decidió moderar su disposición y volverse muy serio y silencioso en un intento de complacer a su maestro espiritual.
Después de unos días de este comportamiento por parte de su dama, Srila Prabhupada lo miró con curiosidad y le preguntó qué le pasaba. Su dama respondió que estaba tratando de ser serio. Ante esto, Srila Prabhupada se rió y le explicó que ser serio significa ser serio en cuanto a la conciencia de Krishna y no tiene nada que ver con reprimir artificialmente la individualidad única de uno. El propio Srila Prabhupada era una personalidad sumamente vibrante. Sus pasatiempos abundaban en risas y disfrute espiritual, y quienes se relacionaban con él bebían néctar a cada paso. Sin embargo, siempre se tomó muy en serio la conciencia de Krishna hasta el punto de que nunca olvidó al Señor Krishna ni siquiera por un momento, y de esa manera demostró una seriedad perfecta. 22. Compasivo. Un devoto puro del Señor Krishna siempre es muy compasivo con las almas caídas que sufren mucho en el fuego ardiente de la vida material. Siempre está ocupado haciendo arreglos para aliviarlas de su multitud de problemas y se complace al verlas avanzar en el sendero espiritual hacia la meta de la felicidad suprema. El comportamiento de Srila Prabhupada ciertamente encaja con esta descripción, ya que dedicó cada alimento a distribuir la conciencia de Krishna, descansando solo unas pocas horas cada noche para mantener juntos el cuerpo y el alma. Durante sus últimos días en este planeta, varias personas vinieron a pedido de sus discípulos para ofrecer diagnósticos y otros consejos médicos con muy poco resultado, ya sea en términos de mejorar permanentemente su condición médica o impresionarlo con sus diagnósticos. Finalmente, un día, una de esas personas entró en la habitación de Srila Prabhupada y, después de deliberar un poco, sugirió que su condición podría haber sido causada por su grave ansiedad por las tribulaciones que acosarían a sus discípulos después de su desaparición. En ese momento, Srila Prabhupada miró hacia arriba y le dijo al caballero: «Si usted ha diagnosticado mi condición correctamente». Con estas palabras, Srila Prabhupada exhibió una total falta de interés en su propio bienestar y su extraordinaria y profunda compasión por las almas caídas de esta era. 23. Un amigo. En el Bhagavad Gita, el Señor Krishna afirma que Él es el amigo de todos los seres vivos. Como asociado íntimo del Señor, Srila Prabhupada también manifestó este sentimiento de amistad hacia todos en virtud de su constante dedicación a actividades de bienestar espiritual en beneficio de ellos. En el mundo material, las llamadas amistades se forman sobre la base de la mutua complacencia de los sentidos, y cuando hay alguna perturbación en esa complacencia, la relación se daña o se interrumpe. Sin embargo, Srila Prabhupada era un verdadero amigo de todos, porque el establecimiento de relaciones con los demás estaba motivada por su deseo puro de ayudarlos a alcanzar la meta más elevada de la vida. Nunca deseó explotar a nadie, y si se cometía alguna ofensa contra él o alguna dificultad causada por otra parte, Srila Prabhupada siempre perdonaba. Se afirma en las escrituras que si un discípulo comete una actividad pecaminosa, el maestro espiritual sufre como resultado. Srila Prabhupada, por su misericordia sin causa, aceptó a miles de discípulos y debido a sus inevitables transgresiones tuvo que soportar mucho dolor. A pesar de ello, nunca les retiró su misericordia y amistad, refiriéndose humildemente a sí mismo como su eterno bienqueriente. Una amistad así es la joya más rara que se puede encontrar en cualquier parte, y nos corresponde a todos apreciarla, reverenciarla y protegerla como el tesoro más preciado de nuestra vida. 24. Poético. Srila Prabhupada era poético no solo en el sentido literario, como lo evidencian sus hermosos poemas que glorificaban a su maestro espiritual y al Señor Krishna, sino también en cada aspecto de su personalidad. Sus gestos, sus andares, su habla, sus cantos, sus sonrisas, sus bailes y sus archanas eran todos ejecutados como una gracia poética extremadamente natural, propia de un devoto puro del Señor Krishna, como un cisne. Para aquellas almas sensibles que se habían embarcado en el proceso de peregrinación en busca de la verdad, la belleza y la felicidad suprema, la asociación con Srila Prabhupada marcaba el final de su viaje y felizmente abandonaban todas las actividades mundanas y se dedicaban a su servicio. Tal era la fuerza atractiva de la naturaleza poética de Srila Prabhupada, que se manifestaba plenamente debido a su nivel superexcelente de conciencia de Krishna. 25. Experto. Cuando Srila Prabhupada llegó a las costas de los Estados Unidos en 1965, se enfrentó al tremendo desafío de interesar a una civilización de decididos disfrutadores de los sentidos en el estilo de vida de conciencia de Krishna, que se basaba en los principios de austeridad, sacrificio, disciplina espiritual y desapego gradual de la gratificación de los sentidos. Durante muchos años, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur había enviado a sus discípulos a predicar en los países occidentales y ellos no pudieron evitar este problema.
y mucho menos encender una explosión espiritual como lo hizo Srila Prabhupada, cuyas olas aún se sienten en todo el mundo. Srila Prabhupada demostró su pericia al adaptar su presentación de la conciencia de Krishna perfectamente de acuerdo con el tiempo y las circunstancias. Ofreció un programa espiritual que el hombre común podía seguir fácilmente y lo presentó de una manera tan atractiva y agradable que todas las almas sinceras se sintieron espontáneamente atraídas. La experiencia de Srila Prabhupada era tan asombrosa que incluso en su ausencia física, la conciencia de Krishna se estaba difundiendo eficazmente mediante la fiel aplicación de sus instrucciones. 26. Silencioso. Según la filosofía Vaishnava, estar en silencio significa ocupar la lengua en hablar solo sobre temas relacionados con el Señor Krishna. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura solía alentar este tipo de silencio entre sus discípulos diciéndoles: las conversaciones son sin sentido, generan pensamientos sin sentido, que generan acciones sin sentido, que generan nacimiento, muerte, vejez y enfermedad. Srila Prabhupada, siendo el discípulo más destacado de su maestro espiritual, también fue el principal exponente del adagio mencionado anteriormente en la era moderna, ya que él solo difundió el Krishna Katha por todo el mundo con sus conferencias, discusiones y trabajo de traducción. Sus palabras eran como un río de néctar que fluía misericordiosamente hacia los corazones de todos los hombres, y a su debido tiempo todas las formas de sonido material serán arrastradas por este poderoso río. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.